me corresponde exponer es síndrome diarreico por virus y bacterias. Entonces, para empezar, me gustaría dar una breve definición de qué es lo que significa. El síndrome diarreico va a consistir en un aumento en el número de deposiciones y una disminución en su consistencia de instauración rápida. Como es un síndrome, se compone de signos y síntomas. Entre ellos, además de la diarrea, están las náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. La causa más frecuente es infecciosa, lo que produce una gastroenteritis o inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Con respecto a su etiología, pues existen factores de riesgo que predisponen a la presencia de este síndrome. Con respecto a los factores de riesgo características del huésped, van a ser la edad, se va a presentar específicamente en lactantes y niños menores de 5 años, en pacientes con desnutrición, en pacientes con deficiencias inmunológicas y en pacientes que padecen o han padecido sarampión recientemente. La vía de contagio va a ser principalmente fecal oral, por lo tanto, ante factores del ambiente como es la ingesta de agua contaminada, problemas sanitarios, la mala higiene personal y doméstica o la ingesta de alimentos de riesgo, ya sean pescado, mariscos, pollo, las carnes rojas, crudas o mal cocidas, los huevos mal cocidos y pues potencialmente no cualquier alimento preparado por manipulador enfermo va a predisponer a la presencia de este síndrome. Entre las causas más frecuentes, el Kumate mencionaba que entre las virales estaba el rotavirus, que es el agente etiológico más común en los niños menores de 5 años, seguido del norovirus y el adenovirus. También hay otros virus, como el coronavirus, específicamente, que podría causar el síndrome diarreico. Entre las causas bacterianas corresponden al 40-50% de las diarreas y pueden ser producidas por diversos tipos, entre ellas la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, la Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis y Yersinia enterocolítica. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a hablar de manera breve de la etiopatogenia y fisiopatología. Al ser una etiología variada como tal, en la vía común de todos los agentes es que la diarrea se produce cuando el volumen de agua y electrolitos presentados al intestino excede su capacidad de absorción, eliminándose de forma aumentada por los heces. Es decir, la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa intestinal tiene como resultado un aumento en la secreción y o una disminución de la absorción a nivel del intestino delgado, o más infrecuente, a una alteración similar a nivel del colon. Con respecto a los mecanismos de patogenicidad en causas bacterianas, se encuentran 4 mecanismos, que es la invasión, enterotoxigenicidad, la adherencia y la citotoxicidad. El que se presenta de manera general en el síndrome diarreico agudo por virus y bacterias es la enterotoxigenicidad, que va a corresponder a la producción de enterotoxinas y la multiplicación intestinal sin invasión de la mucosa. El libro mencionaba como ejemplo las cepas de la Escherichia coli que producen cuando menos 2 tipos de enterotoxinas, entre ellas la termolábil, que a través del AMP cíclico corresponde a la apertura de los canales de cloro, y la termoestable, que inhibe la absorción del cloruro de sodio a través de la guanilil ciclasa. Por otro lado, el mecanismo de patogenicidad en los virus, específicamente de rotavirus, por ejemplo, va a ser la invasión y replicación, no únicamente de rotavirus, ¿no? De manera general en la etiología viral. Esto va a ocurrir en el epitelio mucoso del duodeno y en la parte alta del yeyuno. Empieza primeramente con la invasión, ya sea endocitosis o penetración directa, por el reconocimiento de proteínas estructurales. En su imagen a la derecha podemos ver la proteína BP4, que es específica del rotavirus, que se ve reconocida por el receptor en el enterocito y su posterior endocitosis, ¿no? Ya una vez dentro del eritrocito sucede la replicación viral, la activación de la RNA polimerasa viral, la codificación de moléculas estructurales y no estructurales y su posterior liberación del lumen intestinal por lisis celular del eritrocito. Y pues como tal, el mecanismo que culmina la patogenicidad viral va a ser la mala absorción secundaria a los eritrocitos destruidos y las alteraciones en el balance de fluidos transepiteliales.
Con respecto a la epidemiología, la diarrea secretora aguda de etiología infecciosa es el tipo de diarrea más importante en términos de frecuencia, incidencia y mortalidad. ¿No? Se tiene cerca de 2.5 millones de muertes por año, siendo la segunda causa de muerte en niños de países en vías de desarrollo y una causa importante de desnutrición. El libro mencionaba que 8 de cada 10 muertes por diarrea ocurrieron en niños menores de 2 años y la prevalencia de diarrea en pacientes mayores de 65 años va del 3.9 al 14.2% e incrementa considerablemente conforme incrementa la edad. Como tal, dentro de el síndrome diarreico, el periodo de incubación va a corresponder a 1 a 7 días dependiendo del microorganismo causal y el periodo de contagiosidad va a ser durante el tiempo que el microorganismo se elimine por las heces, lo que sucede pues desde unos días hasta varias semanas. La enfermedad diarreica pues tiene variaciones estacionales y en cuanto a la etiología bacteriana, se tiene un incremento de los episodios durante los meses calurosos y lluviosos y los de naturaleza viral durante el invierno. En la imagen a sus derechas les puse como tal la enteritis debida a rotavirus y la intoxicación alimentaria bacteriana, que son uno de los dos que encontré en el boletín epidemiológico de la semana 37. Y se observa que en rotavirus, bueno, rotavirus como tal, tiene nivel de prevención a través de la inmunización, tiene una vacuna, entonces, como tal, está en un apartado aparte de las infecciones intestinales, ¿no? Y se menciona que en Yucatán no hubo ningún caso en el 2021, más que el del 2020, ¿no? Que es el único caso. Y en cuanto a la intoxicación alimentaria bacteriana, bueno, esto quise mencionar, pues porque no te especifica como tal los agentes causales, ¿no? Y varias etiologías del síndrome diarreico es causado pues por la propia ingestión de alimentos contaminados, ¿no? Entonces en Yucatán se presentaron en mujeres 15 casos y en hombres, ay, me equivoqué, en hombres 15 casos y en mujeres 20 casos, ¿no? Y los acumulados del 2020 corresponden a 16. Teniendo en cuenta lo anterior, pues, ¿cuál es el cuadro clínico? Y es lo más importante del A ver, síndrome diarreico. permítame, déjeme tantito allá. ¿El anterior? Sí, póngale el anterior, vamos a comentar algunas cosas que usted ya nos dijo, pero yo quiero reforzar lo que bien ya nos señaló, ¿no? Okay. Lo primero es, y muy importante, porque va a tener que ver con el tratamiento, es la fisiopatología y la gran cantidad de agentes infecciosos que pueden causar síndrome diarreico agudo infeccioso. Claro, aquí tenemos un problema porque la diarrea no solo es causada por infecciones, hay múltiples cosas que pueden causar infecciones, desde problemas metabólicos, medicamentos, laxantes, eh, tipos de alimentos, o sea, hay muchas cosas que se pueden causar diarrea no infecciosa. Pero aquí el común denominador de todas las cosas, siempre y cuando sean agudas, es la evolución natural hacia la curación. La gran mayoría cura entre 5 a 7 días, casi independientemente de la manera en que causan la diarrea. Aunque en aquellos agentes infecciosos que causan interinvasión, la posibilidad de complicaciones es mayor, y por eso en estos casos hacemos algo más que el tratamiento para prevenir la complicación más frecuente, que es la deshidratación. Hacemos algo más, sobre todo cuando la diarrea está en ciertos pacientes con factores de riesgo. Entonces, el punto importante aquí es que la causa más frecuente de diarrea aguda es infecciosa, pero no necesariamente tiene que ser infecciosa, hay otras causas. Lo siguiente es que la gran mayoría de las formas agudas de diarrea, cualquiera que sea y cualquiera que sea el síndrome, es evolucionar en 5 a 7 días hacia la curación
hagamos lo que hagamos. Entonces ahí ya tenemos dos pautas muy importantes para decidir qué hacer con el paciente. Entonces, esta enfermedad y las infecciones de vías respiratorias pues siguen siendo aún las enfermedades más frecuentes. ¿Por qué? Porque nos atacan las puertas de entrada a nuestro organismo. Y si bien han cambiado muchas cosas a partir de la aparición del cólera, ahí ya en el muy lejano 1990, cambió nuestro estilo de vida y modificó la frecuencia de diarrea, pues sigue siendo una cosa muy común. Lo que pasa es que ahora llegan poco al hospital, el manejo generalmente es ambulatorio, la gente ya sabe qué hacer. Se complican menos, se complican poco y por lo tanto también se reporta menos. Para algunas enfermedades que eran muy comunes y muy terribles en los niños, como era la infección por rotavirus, pues ahora cotidianamente se aplica una vacuna y ya estamos viendo el efecto de aplicar la vacuna contra rotavirus. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que el reporte cada vez es menor, la presencia de las enfermos en los hospitales cada vez es menor. En mi época, yo como estudiante de pediatría, casi tenía yo que saber dos o tres cosas relacionadas con esas, que eran infecciones respiratorias altas, básicamente neumonía, que era lo que nos llegaba al hospital, y diarrea y sus complicaciones. Eso es lo que teníamos en el hospital. Y ahora pues la cosa se ha diversificado, ya llegan cosas más difíciles al hospital, más complejas, que requieren de más recursos. Y bueno, eso es malo para el que estudia la especialidad, pero es bueno para la población en general, porque mataba a mucha gente este asunto de las diarreas, sobre todo menores de 5 años, en las épocas en las que yo era estudiante de la especialidad, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo también los reportes en el boletín epidemiológico, que hay que señalar algunas cosas respecto a estos reportes. Por ejemplo, ahí nos tiene puesto dos etiologías específicas de diarrea. Está el enterovirus y está la intoxicación alimentaria que no agrupa todas las diarreas. Creo que la intoxicación alimentaria se refiere a aquellas diarreas causadas por alimentos contaminados por estafilococo, ¿sí? Que da una especie de diarrea violenta, ¿no? Tú comes cosas enlatadas que están infladas y tienes diarrea en un par de horas de tipo violento. Creo que a eso se refiere este rubro de intoxicación alimentaria, donde es muy clara la relación entre la diarrea y lo que se comió. ¿Sí? Okay. Generalmente esto es por estafilococo, ¿sí? Hay otras diarreas reportadas en el boletín, pero tienen nombres específicos. Por ejemplo, seguramente hay cólera, que está en ceros, ¿sí? Está fiebre tifoidea y paratifoidea, que no la vemos acá porque las vemos aparte, ¿sí? Que son de alguna manera diarreas con manifestaciones sistémicas, enfermedades intestinales con manifestaciones sistémicas. Entonces, lo que vemos en el boletín es un grupo genérico donde se reporta todo lo que se relaciona directamente con los alimentos, ¿sí? Con algún virus en especial, con tifoidea y paratifoidea y con cólera. Y todo lo demás de repente se va saliendo de otros lados, ¿no? Por ejemplo, también en el boletín tenemos las infecciones por parásitos, algunas de ellas pueden causar diarrea. Está aparte amibiasis. Creo que aparte también está shigelosis. Entonces, tendríamos que tomar todo esto para hablar de la epidemiología, pero aquí lo importante es lo que nos están diciendo, ¿no? Que pueden tener un nombre específico o no lo pueden tener, pero que tienen un común denominador, que es una fisiopatología y una evolución. Bien, adelante. Sí. Bueno, sí, como usted mencionó y se me pasó a mencionar, la mayor parte de las diarreas no son motivo suficiente para acudir al hospital, ¿no? Y por tanto no se tiene mucho registro de ellas, ¿no? Eso sí, se me pasó a mencionar y lo mencionaba el libro. Ahora sí, el cuadro clínico. Bueno, el síndrome diarreico se va a caracterizar por la diarrea aguda y acuosa con posibilidad
de sangre y moco. Es una posibilidad, no es estrictamente del síndrome diarreico. También se pueden presentar cólicos, vómito y fiebre que pueden preceder a las evacuaciones, presentarse después del cuadro diarreico o no presentarse en lo absoluto. El vómito específicamente va a desaparecer usualmente después de algunas horas de hidratación adecuada y máximo después de 48 horas. Y la diarrea se va a limitar entre 2 a 7 días. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? A ver, nada más, aclárenos un punto. Usted está viendo síndrome diarreico agudo no disentérico, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el síndrome diarreico agudo disenteriforme? Es la presencia de heces en la sangre. De, no, de sangre, Al revés. de sangre en las heces. Sí, Vamos a puntualizar disculpe. algunas cosas. Eso es correcto, ¿sí? La presencia de sangre en las heces nos cambia el nombre del síndrome, le pone síndrome disentérico propiamente dicho, ¿sí? Entonces nos hace aquí el cuadro clínico, nos hace la diferencia entre estos dos síndromes que se caracteriza por el aumento del número de evacuaciones en materia fecal, ¿no? Evacuaciones en materia fecal, pues claro, ¿no? En el aumento del número de evacuaciones. Entonces, una de las características del síndrome disentérico es la presencia de sangre, pero tiene otras que seguramente nos van a decir en la siguiente clase, pero no voy a adelantar un poquito, porque en el síndrome disentérico las características de las evacuaciones son escasas y más frecuentes. ¿Sí? Puede ir hasta 10, 15 veces y en algunos casos lo que se evacúa es moco y sangre prácticamente. Entonces, eso es muy importante porque eso nos habla de una fisiopatología diferente, pero nos habla de una probabilidad de tener la complicación más frecuente, que es la deshidratación. La deshidratación es más frecuente que ocurra en el síndrome diarreico no disentérico que en el disentérico, aunque en ambas se puede presentar. Estamos hablando de la frecuencia y la probabilidad de que se presente en uno o en otro. Entonces, en el síndrome diarreico agudo no disentérico, las evacuaciones son abundantes, ¿sí? Tienen mucho líquido, y por esa razón, con unas cuantas evacuaciones, algunos se deshidratan. Voy a poner el caso de cólera, ¿no? En el caso de cólera, que es un síndrome diarreico no disentérico que tiene un nombre especial, ¿sí? Pues la frecuencia de deshidratación es muy alta por el monto del volumen de líquidos que se pierden. E inclusive requiere un tipo de hidratación especial, el cólera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la amibiasis, donde puede ir a evacuar un paciente 10 y 15 o 20 veces al día, pues generalmente no se deshidratan. ¿Por qué? Porque las evacuaciones tienen poco monto de líquido, es prácticamente moco y sangre lo que están evaluando, se acompañan de mucho dolor abdominal y de tener impulso. Entonces eso es importante diferenciar entre un síndrome y otro, porque nos habla de la fisiopatología de la enfermedad y también nos habla un poco de las posibles etiologías. Por ejemplo, podemos pensar en salmonela, podemos pensar en yersinia, podemos pensar en shigella, y entonces el tratamiento se modifica un poquito respecto a aquellas que no son enteroinvasivas. Adelante, Daniela. Ya, Diana. Diana, sí. Diana. Ok, bueno, dentro de las complicaciones se menciona que estadísticamente los niños menores de 5 años que fallecen por enfermedad diarreica, el 70% van a morir por deshidratación, el 20% mueren por diarrea persistente y el 10% por otras complicaciones. La deshidratación, siendo la más importante, su gravedad va a depender del número y el volumen de las evacuaciones y con la presencia o ausencia de vómitos, ¿no? Como tal, la deshidratación puede causar diferentes tipos de desequilibrio hidroeléctrico y ácido básico. Otra complicación es la diarrea persistente, que se va a presentar entre el 1 al 2% de las diarreas, específicamente en los niños pequeños, menores de 6 meses, con desnutrición previa o con desnutrición aguda agravadas por restricciones dietéticas durante los episodios de diarrea aguda.
Es decir, la diarrea persistente después va a ser por un mal manejo como tal de la diarrea aguda en ocasiones, de igual manera por el tratamiento con antimicrobianos. En cuanto a la desnutrición, también siendo una complicación, se va a dividir debido a la disminución en la ingesta, la absorción de nutrientes y el incremento de los requerimientos del cuerpo, que se combinan pues para causar la pérdida de peso y la falla de Medro, que como tal se define a la disminución de la velocidad del crecimiento del niño. Sí, básicamente eso. Esas son las complicaciones más comunes, y las muy poco comunes, entre ellas está la sepsis, que se sospecha en caso de fiebre intensa o hipotermia y está asociada a ataque al estado general con alteraciones hemodinámicas y hematológicas. Es muy frecuente en lactantes y en pacientes con inmunocompromiso, y en estas circunstancias se deben tomar hemocultivos. Otra complicación es la insuficiencia renal, que puede ser funcional u orgánica por necrosis tubular secundaria a la deshidratación grave. En estos pacientes es muy importante la vigilancia del volumen urinario, la determinación de urea y creatinina séricas y el examen de orina, que ayudan a establecer el diagnóstico. También está la posibilidad de presentar ilio paralítico como complicación, que va a ser pues la distensión abdominal con ausencia o disminución de los ruidos peristálticos. Y es casi siempre secundaria a hipopotasemia en niños desnutridos. Las radiografías de abdomen van a ayudar a descartar estas posibles complicaciones quirúrgicas mencionadas. Y otra complicación, y la última que mencionaba el libro, era la neumatosis intestinal, que se presenta en casos de diarrea persistente en niños desnutridos o en recién nacidos. La radiografía simple de abdomen va a revelar pues las bandas radiolúcidas en las paredes intestinales y pues puede acompañarse de la neumatosis hepática. Teniendo en cuenta las complicaciones y posibles complicaciones no tan comunes, es que llegamos... Regréseme al anterior, por favor. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones y vamos a preguntar algunas cosas. A ver, ¿está Saraí? Sí, doctor. Bien, aquí nos tiene puesto Diana algunas de las complicaciones que se puede presentar en el síndrome diarreico agudo. Algunas otras son consecuencia de las complicaciones, o sea, complicaciones de las complicaciones. Por ejemplo, si un paciente se deshidrata, pues se puede chocar. Y si un paciente se choca, pues puede tener insuficiencia renal aguda. Y si tienes insuficiencia renal aguda, puedes tener también otros problemas asociados, metabólicos asociados. Es una cadenita de cosas. Entonces aquí nos tiene puesto la causa raíz, digamos, pero detrás de la causa raíz pueden haber consecuencias secundarias. Y esas siempre hay que considerar. Una consecuencia secundaria, por ejemplo, es el ilio. La palabra ilio de sí quiere decir intestino sin movimiento. El que le ponga ilio paralítico, pues sería una redundancia. Pero al ilio le podríamos poner un apellido que nos hable más de la causa que lo está ocasionando. ¿Cuántos tipos de ilio conoces, Saraí? Solo conocía a este doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien conoce otro tipo de ilio? Bien, vamos a hablar, entonces, yo había leído del... ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo. Soy Diana. A ver, ¿qué Yo había había leído? leído del ilio espástico, si no estoy mal. Bueno, el ilio espástico, que de alguna... Sí, esa es una variante todavía más rara, ¿no? El ilio espástico, pero existe otra más frecuente después de esta, que es el ilio mecánico. ¿Sí? Por eso entonces tendríamos que ponerle el apellido correcto a la palabra ilio, ¿no? Ilio metabólico, como sería el caso de este ilio causado por hipopotasemia. El ilio espástico, que obedece a otras situaciones, generalmente no por diarrea,
¿sí? Y el hilio mecánico. El hilio mecánico es, acuérdense que nuestro intestino es como una manguera, es un tubo. Y hay cosas que pueden obstruir el flujo del tubo. Por ejemplo, si se tuerce la manguera, eso se llama vólvulo. Y el vólvulo ocasiona un hilio mecánico. ¿Sí? Si hay estreñimiento, la impactación de materia fecal también puede causar un hilio mecánico. Un tumor nos puede causar un hilio mecánico. Entonces es muy importante porque en la diarrea aguda, si bien lo más frecuente es el hilio metabólico, y cuyos datos están puestos aquí en la diapositiva, que son el cese abrupto de la diarrea, el incremento del perímetro abdominal, ¿sí? Y la ausencia de ruidos peristálticos, eso nos habla de un hilio metabólico, que en el caso de diarrea aguda, lo más común es que sea causado por alteraciones hidroelectrolíticas y de esas, la hipopotasemia, que puede ir acompañada también de trastornos eléctricos a otro nivel, en el corazón, eso puede matar al paciente, ¿no? Pero sí, pero también un paciente que tiene diarrea, como el intestino se mueve mucho, en ese movimiento se puede volvular, se puede torcer. Y el cuadro clínico de sí se parece bastante. Cese abrupto de la diarrea y aumento del perímetro abdominal, pero ahí sucede algo con el peristaltismo. ¿Qué sucederá? Aquí hay silencio. ¿Qué esperaríamos en el mecánico? Peristalsis de lucha. ¿Por qué? Porque el intestino trata de desvolvularse o de destaparse. Entonces, ese pequeño detalle de la exploración, ¿sí? Entre el silencio y la peristalsis de lucha, me puede hacer la diferencia en el diagnóstico clínico. Y el tratamiento es totalmente diferente. En el caso del hilio metabólico, es corregir la alteración metabólica que está causando la enfermedad y descomprimir el tubo digestivo. En el caso del hilio mecánico, hay que entrar a liberar lo que está obstruyendo, ocasionando la obstrucción del intestino. Porque si no lo hacemos, al final el intestino se va a infartar y se va a perforar. Cosa que también puede ser en el caso del hilio metabólico. Porque se llena tanto de líquidos que causa isquemia intestinal, se perfora y entonces nos causa la siguiente complicación, que sería peritonitis, y la siguiente que podría ser sepsis, ¿no? Entonces se van encadenando una serie de cosas que van de la mano una de la otra. ¿De acuerdo? Y la neumatosis intestinal, cuando terminemos, voy a ver si encuentro una placa de neumatosis intestinal, porque esa es una complicación que implica un tratamiento y una vigilancia, porque la neumatosis, como bien su nombre lo dice, ya se filtró el aire a través de la luz de la mucosa y de la musculatura del intestino. Entonces da una imagen en doble riel. ¿Por qué? Porque hay aire entre el tejido intestinal y eso puede ser que lleve hasta un infarto o a una perforación intestinal. Lo mismo pasa con neumatosis hepática. Cuando se fuga aire del intestino hacia los tejidos, también se fugan bacterias. Entonces hay una cadena de complicaciones que pueden estar sucediéndose ahí cuando empiezan a ocurrir esos eventos ya de tipo mecánico. Sígale, por favor, Diana. Sí. Bueno, teniendo en cuenta las complicaciones para el diagnóstico, bueno, para empezar, se considera que un paciente tiene diarrea cuando presenta más de 3 evacuaciones en 24 horas, disminuidas las consistencias en relación a su patrón habitual. Como nota, es frecuente que los recién nacidos que reciben lactancia materna evacúen de 7 a 10 veces al día. Y esta evacuación va a ser de consistencia semilíquida, por lo que para diagnosticar a los recién nacidos se debe establecer solamente si existe un incremento en el número de evacuaciones normal y en la cantidad de líquido. En la enfermedad diarreica, mucho antes de identificar el agente etiológico, lo más importante es evaluar el estado de hidratación del paciente y la identificación del agente etiológico
generalmente no tiene valor terapéutico, al menos en síndrome diarreico agudo. Como tal, la orden de evaluación va a ser correspondiente primeramente a la deshidratación, en el cuadrito podemos ver las comparaciones entre un paciente bien hidratado, deshidratado y con choque hipovolémico. En el deshidratado, el estado general va a ser inquieto o irritable, los ojos van a ser hundidos, la boca y la lengua seca con la saliva espesa, la respiración va a ser rápida, la sed aumentada. En la exploración, la elasticidad de la piel, pues el pliegue se deshace con lentitud, el pulso va a ser rápido, el llenado capilar de 3 a 5 segundos y en lactantes la fontanela se va a encontrar hundida. En cuanto al choque hipovolémico, ya un estado mucho más serio de deshidratación, el estado general va a ser inconsciente o hipotónico, los ojos muy hundidos, la boca y la lengua muy secas, la respiración acelerada y profunda. La sed, pues no puede beber en este caso. En cuanto a la exploración, el pliegue se deshace muy lentamente, el pulso es débil o ausente. Y el llenado capilar va a ser mayor a 5 segundos y la fontanela en los lactantes va a estar muy hundida. Además de la deshidratación, se encuentran los signos de alarma o problemas asociados que tienen correlación con las complicaciones, ya sean fiebre intensa o distermias, la distensión abdominal progresiva, las evacuaciones con sangre, los signos de desnutrición grave o diarrea persistente, y estos van a merecer estudios o conductas especiales, como lo que mencioné anteriormente en cuanto a radiografías, hemocultivos, etc. Otro aspecto más con respecto al diagnóstico que mencionaba era la evaluación de condiciones socioeconómicas, y es que de manera honesta no entendía muy bien su correlación, pero por lo que pude entender es que las condiciones socioeconómicas van a tener una correlación como tal sobre la exposición al agente causal, lo que podría direccionar al diagnóstico de cierta patología, ¿no? Entre las condiciones socioeconómicas se consideran las de la familia, las del tutor en específico si es un niño, y se considera su nivel educativo, conceptos acerca de la diarrea y la deshidratación, así como su acceso a servicios de salud. Pero a ver, no, vamos a quedarnos ahí un tantito. Esto es muy importante que quede claro. A ver, nada más regréseme. ¿La condición socioeconómica a qué la está asociando? ¿A la etiología o a otra cosa? Pues el libro lo mencionaba de dos maneras, ¿no? O sea, lo mencionaba principalmente a manera de tratamiento en la prevención De la diarrea. de la diarrea, sí, pero también lo mencionaba como una asociación con respecto a ¿cómo mencionarlo? Sí, un contexto de como tal la situación en la que se pudo haber presenciado el agente causal y direccionar en sí a la patología que se esté pensando. Bueno, sí, sí, en realidad aquí la condición es socioeconómica, pero fíjense que estamos en la parte de, bueno, de diagnóstico y de alguna manera de tratamiento, porque lo que nos tiene puesto ahí del lado derecho en la tablita 15-2, pues nos habla del tratamiento de la complicación más frecuente y la que tenemos que evitar para que el paciente no llegue al hospital, ¿no? Entonces, sí, la condición socioeconómica me podría hablar de la naturaleza de algunas cosas que le pudieran pasar al paciente, pero no necesariamente lo obliga a una etiología. Quizá lo que trata de decir ahí el libro en poner esto es que el estilo actual de tratar al paciente con diarrea es en su casa. Generalmente ya casi no vemos pacientes hospitalizados, salvo que tenga cierto tipo de complicaciones. Y los pacientes con deshidratación regularmente no pasan de la sala de urgencias. Los mantenemos ahí en urgencias unas cuantas horas y después los rehidratamos y los mandamos a su casa. Si hay algunos que llegan a consultar que no están deshidratados, pues les damos tratamiento preventivo para la deshidratación y los mandamos a su casa.
Pero hay pacientes que no debemos mandar a su casa, porque aunque lleguen con nosotros no deshidratados, la posibilidad de que se deshidraten o de que se deshidrate y el familiar no se dé cuenta puede cambiar la conducta que el médico tiene. Entonces ahí es donde entra el nivel socioeconómico y el nivel educativo. O sea, el bajo nivel socioeconómico y educativo de unos papás sí son un factor de riesgo para que el paciente no reciba el tratamiento correcto o se deshidrate y no se den cuenta, o si se dan cuenta, lo lleven tarde al hospital. Entonces, cuando se detectan algunos signos de alarma, como los que tiene usted ahí arriba, ¿sí? Que son fiebre elevada con distermias, distensión abdominal progresiva, que nos habla de mucha diarrea o ya de un problema metabólico, ¿sí? O signos de desnutrición o nivel socioeconómico bajo, déjate al paciente, no lo sueltes. Quédatelo allá hasta que estés seguro de que el paciente va a regresar a casa sin mayor problema que el que pudiera tener antes de empezar con la diarrea. A eso se refiere este término de datos de alarma y nivel socioeconómico y educativo bajos. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito este cuadro de la deshidratación porque es fundamental para la toma de decisiones. ¿Sí? Aquí lo que se tienen que aprender bien es cuál es un buen estado de hidratación y pegarse aquí detrás de la orejita que cuando hay por lo menos 2 datos de deshidratación, ese paciente ya está deshidratado. 2 datos de deshidratación en cualquier paciente, los que sean, ya está deshidratado y por lo menos ya perdió el 5% del monto de líquidos de su cuerpo, por lo menos el 5%. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación? El que está deshidratado y no chocado. Ya les dije la diferencia entre el que está deshidratado y el que no está deshidratado. Presencia de 2 datos de deshidratación hace la diferencia entre el bien hidratado y el deshidratado. Entonces, aquí tenemos que hacer la diferencia ahora entre el que está deshidratado con choque y el que está deshidratado sin choque. ¿Qué tendría yo que buscar? Además, cuando un paciente ya tiene 2 datos de deshidratación, lo que tengo que ver es que no tenga datos de choque. ¿Cuáles son los datos de choque que me ponen aquí en la tabla, Diana? Pues los datos mencionan con respecto al estado general, si está inconsciente, si sus ojos están Alteraciones en el dormidos. estado de conciencia, ese es uno. Es que puede ser ya muy tardío, ¿eh? Las alteraciones en el estado de conciencia podrían ser un dato de choque, pero ese ya podría ser muy tardío. Otros más tempranos. ¿Podría ser lo de la elasticidad de la piel? No, Ay. Entonces lo de los ojos, no, lo de la boca y la lengua, no, em, la respiración. no. Estoy Está, mira, adivinando ahora. sí, pero yo se los voy a decir. El llenado capilar. Ok, ok. Llenado capilar. Que cuando tengan un paciente, o sea, es que está bien lo que me dijo, no está mal. Pero cuando ya encontramos todo eso, pues ya para qué, ¿no? O sea, si me llega un paciente convulsionando, en estado soporoso, con respiración sediento de aire, o sea, acidótico, ¿sí? Con frecuencia cardíaca de 150 por minuto, entonces eso ya está muy fácil, ¿no? Pero no necesitamos eso, necesitamos antes. Entonces, los 2 datos que tenemos que buscar, que son los primeritos, ¿sí? Es retardo del llenado capilar y aumento de la frecuencia cardíaca. Y después viene toda la cadenita, ¿eh? Claro, antes de eso el paciente deja de orinar. Si le preguntan al familiar, pues es que le puse su pañal hace 6 horas y hace 6 horas que no orina, ¿no? Y ya te dio un dato que te ayuda a buscar lo demás. Dejó de orinar hace 6 horas, ¿sí? Y acompañando a todos los datos de deshidratación está el llenado capilar retardado
y la taquicardia. Y todo lo que usted me dijo es correcto, ahí está puesto, ¿no? Los ojos hundidos, la boca seca, ¿sí? La respiración acelerada. Bueno, en su suma todos esos nos confirman, pero muy fácil el diagnóstico, ¿no? Pero si no tiene nada de eso y tiene más de 5 segundos de llenado capilar, está en choque, sí o sí. ¿Está claro? Vamos a poner que no tenga los ojos hundidos, que no tenga la boca muy seca, que todavía no esté inconsciente y que esté irritable, pero le aprieta la yemita del dedo y cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y no regresa a su color. Ese paciente ya está en estado de choque. ¿Está claro? Entonces, el llenado capilar es fundamental. Por ahí les voy a poner un video para que vean que hay una manera más fina de hacer ¿cómo se llama? El diagnóstico de la deshidratación en leve, moderada y severa. Para el especialista en pediatría eso es muy importante porque le permite dar un tratamiento fino, sobre todo cuando va a ser endovenoso. Para los papás y para los médicos del primer nivel, esto es mejor porque nos permite dar tratamiento en bloques de prevención, de restitución de la deshidratación cuando no tiene choque y de la corrección del choque y el regreso hacia atrás cuando sí lo tiene. Entonces esto es muy fácil de aprenderlo, muy práctico de emplearlo y muy fácil para tomar decisiones con el paciente cuando uno lo tiene. La otra que es más fina en el detalle de la estimación de cuánto ya perdió de líquido, pues lo usamos nosotros los especialistas en pediatría para darle un tratamiento endovenoso y no nos quedemos cortos o nos quedemos largos. Tiene su chiste también, pero ya tiene otro nivel de conocimiento y otro nivel de experiencia, porque se necesita experiencia para hacerlo y a veces cuesta trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo práctico, esto es lo fácil y esto es lo que además ha cambiado la situación de la diarrea en el mundo. El conocimiento, este es el descubrimiento del siglo XX, que es el tratamiento con los electrolitos orales que modificó totalmente el panorama de las diarreas. ¿Sí? Dígale, Diana. Ok, bueno, respecto al laboratorio, en el síndrome diarreico generalmente no se realizan exámenes de laboratorio, teniendo como excepción pacientes que tienen deshidratación grave o aquellos a los que se les iniciará terapia intravenosa y deben incluir la biometría hemática completa, la evaluación del estado ácido-base, la glucosa, electrolitos, creatinina y el nitrógeno ureico. Existen otras excepciones en las que no es cuestión de laboratorio, sino son estudios ya microbiológicos patológicos. Entre las excepciones está la sospecha de cólera en casos de diarrea con sangre que no cura después de 3 días de tratamiento inicial, diarrea persistente, complicaciones infecciosas extraintestinales, en estudios de brotes epidémicos, en estudios epidemiológicos, en casos de diarrea de adquisición nosocomial y en infección grave con pérdida de peso corporal de más del 9%. En estos casos se pueden realizar 2 tipos de exámenes para diagnóstico, que puede ser el coprocultivo, que es un procedimiento clínico que se utiliza para detectar la presencia de bacterias enteropatógenas, y el examen microscópico del moco fecal, que permite identificar leucocitos polimorfonucleares, que están relacionados generalmente con agentes invasores como el Shigella o Salmonella hasta en 70% de los casos, ¿no? Decidí no ahondar tanto en estos estudios porque el tema que sigue lo va a desarrollar un poquito más. Entonces, eso es con respecto a las pruebas de cultivo. A ver, entonces déjeme ir tantito. Entonces, en general, en el síndrome diarreico agudo no disenteriforme, no complicado, pues no le necesitamos tomar nada, ¿no? Cuando el síndrome es disenteriforme, entonces le hacemos la citología del moco fecal, le hacemos una amiba en fresco y es opcional hacerle un coprocultivo. Ahorita vamos a hablar de cuáles serían bueno, aquí las tiene, ¿no? Aquí no me voy a meter mucho. Hay otros estudios
Regreses a la anterior. Lo voy a dejar para que usted lo diga. ¿Sí? Hay otros estudios que podríamos echar mano. Por ejemplo, ¿a quién le tomaría una biometría hemática y qué otra cosa me podría servir de los estudios de sangre? ¿A quién se le podría tomar? Puede ¿A quién ser. se lo tomaríamos? No, se le podríamos tomar a cualquiera, ¿sí? Pero sería incorrecto tomárselo a cualquiera porque no nos va a servir de nada, generalmente, ¿no? Cuando tomamos algo es porque le estamos buscando una utilidad en la toma de decisiones. No le podemos pedir cosas pues, a ver qué sale. Eso para mí no es correcto. Como médico no acepto eso de que voy a pedirle cosas a ver qué sale, ¿no? Pido cosas porque estoy pensando en que pudiera tener una u otra cosa o porque quiero estar seguro de que no tiene algo. Y eso me va a servir para tomar una decisión generalmente en la toma de decisiones es en el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, aquí me voy a ese tubito de sangre porque en algunos pacientes con diarrea tomamos otros estudios de sangre, muestras de sangre, ya no son digestivos. ¿Qué nos podría servir? De lo que usted conoce de muestras de sangre que podríamos tomarle y qué utilidad le buscaríamos. Le voy a poner un ejemplo, la biometría hemática. ¿A quién sí le tomaríamos una biometría hemática? A pacientes inmunocomprometidos. Sí, sospecha de inmunocompromiso, esa es una. Es correcto, yo le puedo decir otras. Hay diarreas que se acompañan de síndromes hemolíticos. A esos también les tomaría una biometría. Al paciente que se prolongó y pienso que ya tiene una afectación o en los glóbulos blancos o en los glóbulos rojos, a ese le tomaría una biometría. Al que está desnutrido, también le tomaría una biometría. Entonces eso me está ayudando a la toma de decisiones integrales del paciente. A lo mejor no propiamente para la diarrea, pero sí a la decisión integral de qué voy a hacer con el paciente. Yo tengo un paciente con 8 hemoglobina o con 7 y además tiene diarrea, seguramente voy a tener que hacerle algo diferente, ¿no? Por lo menos cuando cure darle hierro, por lo menos. ¿Qué otra cosa le podríamos poner? Pedir Diana. Alguien que ayude a Diana, que no la deje morir sola porque ella nos está dando clase. Alguien que le eche la mano. A ver, vamos a preguntarle a Irving. Irving, ¿qué otro estudio de sangre le tomarías al paciente? Irving. ¿Y en qué condiciones? Irving. Buenos días, doctor. Pensé que no estabas, Irving. No, sí, sí estoy. Pues como dice allí, creo que igual se haría para la evaluación de los electrolitos, para ver qué tanto es. Exactamente. Si yo tengo un paciente que se deshidrató, pero además estoy viendo que tiene datos de hilio, pues sí o sí le tengo que tomar electrolitos séricos. Obviamente, porque si no corrijo el desequilibrio electrolítico, pues no le va a ir bien al paciente. Entonces, en esas condiciones, le tendría yo que tomar la determinación de electrolitos séricos. A ver, uno más, José Sebastián, que tiene relación con lo que ocasiona el desequilibrio ácido base. A ver, ¿qué me podrías decir de la química sanguínea, José Sebastián? ¿No estás, José Sebastián? A ver, alguien escribió algo. Sí, sí está. No sirve su micrófono. Ah, te salvaste, José. Entonces vamos a preguntarle a Juan Emiliano. Doctor, A ver, Juan. Ok. De respecto a la sangre. A ver, ya te lo dije, la química sanguínea. ¿Para qué me serviría? En un paciente con diarrea. En un paciente con diarrea. Sí, no estoy seguro. A ver, si no sabes ir sano,
Doctor, Aquí nada de vergüenza, no lo sé. doc- Ahorita lo vamos a sacar. doctor, a mí se me ocurrió algo, pero no sé si estoy bien. A ver, ¿qué se te ocurrió? Este, yo pensaba en tal vez en niveles de neutrófilos en glóbulos blancos. Sí, en la biometría hemática, pero en la química sanguínea mide otras cosas, José Miguel. ¿Qué mide la química sanguínea? Muchas cosas, ¿no? Pero la tradicional, cuando vemos química sanguínea, son tres cosas que nos dan de cajón. ¿Cuáles son, José Miguel? Ah, bueno, sí, sí, la glucosa y la urea. La Ah, glucosa, bueno, la en fallo urea. renal, por ejemplo. Exactamente. Si un paciente se chocó, ¿sí? Y además tuvo desequilibrio o tiene desequilibrio hidroelectrolítico, tengo que ver cuál es la función renal. Sí, porque el desequilibrio hidroelectrolítico puede ser por la diarrea o puede ser por la disfunción renal. Entonces ahí ya tenemos una serie de estudios que habitualmente no necesitamos pedirle al paciente, pero que en ciertas condiciones sí los vamos a requerir. Entonces se tienen que acordar, ¿no? Se tienen que acordar que eso nos puede ayudar en algunas cosas, pero que es algo que no debemos pedir siempre. A ver, por si tuviera, ¿no? Ese de por si tuviera, no. Sobre todo si el paciente es pequeñito y está deshidratado, cuesta mucho tomarle muestras de sangre, ¿sí? Y además le cuesta al paciente. Bien, nada más una más. ¿Qué otra cosa nos serviría para investigar la diarrea o una de sus complicaciones? Vamos a oír a Saraí. ¿Qué se le ocurre para el diagnóstico de su diarrea o de sus complicaciones? Pues, aparte de lo que ya mencionaron, igual podría ser ver la cantidad de neutrófilos y linfocitos para ver si hay alguna Que no sea de sangre, Saraí. puede ser igual la prueba de orina. A ver, ¿qué le haría? General de orina, pues sí, ya me fregó. General de orina también tiene utilidad con orina. Otra cosa, vamos a dejarlo ahí, Saraí, para que ahorita que yo lo mencione, se va a acordar. Vamos a dejar que continúe Diana. Y ahorita que termine ella, les voy a mostrar qué es la otra cosa que nos puede ayudar. Entonces ya hablamos de la biometría hemática, y hablamos de la química sanguínea, y hablamos de los electrolitos séricos. Y también podríamos hablar de los hemocultivos si el paciente estamos pensando que ya tiene como complicación sepsis. Hemocultivos. Y podríamos irnos más allá dependiendo de si de repente pensamos que tiene meningitis como complicación, pues tomaremos un citoquímico de líquidos cefalorraquídeos. Pero ya estoy en la progresión de la enfermedad que habitualmente no se requiere. Se los estoy poniendo como ejemplo para que ustedes vean que siempre podemos concatenar una cosa con la otra y progresar en lo que nosotros hacemos y pedimos en la investigación del paciente o para la toma de decisiones en el tratamiento. Sígale, Diana. Sí, bueno, lo que sigue son bases del tratamiento integral y la atención integral como tal puede evitar el 90% de las muertes, particularmente en menores de 5 años. Debe incluir la evaluación correcta del paciente y supongamos que ya pasamos ese paso a través del diagnóstico, corresponde a la selección y administración adecuada del tratamiento de hidratación. En tercer punto, la no interrupción de la alimentación habitual del paciente. Y el cuarto punto mencionaban sobre el uso de antimicrobianos únicamente en casos de diarrea con sangre, pacientes con inmunocompromiso o pacientes con cólera. Con respecto a la selección y administración adecuada del A tratamiento ver, de hidratación. Esto que Diana nos dijo muy rápido, ahí me detengo porque es importante que se les quede, ¿sí? Ahí están las indicaciones de en quiénes sí usar antibióticos.
¿sí? Los pacientes inmunocomprometidos. Cualquier diarrea que tengan, hay que empezar con antibióticos y después seguir la indagación, ¿sí? Los pacientes con diarrea enteroinvasiva, eso nos lo van a decir en el siguiente tema. ¿Por qué? Porque puede modificar, acortar la evolución de la enfermedad o disminuir la frecuencia de complicaciones, ¿sí? O cuando se diagnostican algunos agentes especiales que sabemos en la que el tratamiento puede servir o que puede modificar el periodo de contagiosidad. En el caso de Shigella, el tratamiento acorta la enfermedad, evita complicaciones, ¿sí? Y acorta el periodo de contagiosidad. En el caso de cólera, modifica poco la enfermedad, pero evita que se prolongue el periodo de contagiosidad. Entonces, en algunas cosas específicas sí usaremos antibióticos. En el caso de Salmonella typhi, por ejemplo, cuando nos causa un síndrome diarreico agudo como parte del cuadro clínico, pues también usaremos antibióticos. Pero eso sucede en la minoría. Entonces, en la minoría, pues generalmente el tratamiento va a ser de hidratación, de soporte de la nutrición y sintomático. Siga, Liliana. Sí, con respecto al tratamiento para la deshidratación, se recomienda una solución electrolítica que es recomendada por la OMS y que contiene cloruro de sodio en 2.6 gramos, cloruro de potasio 1.5 gramos, citrato de sodio 2.9, glucosa 13.5 y en una solución de agua de 1 litro. Como tal, se va a manejar dos tipos de planes en la deshidratación. El primero para la prevención de la deshidratación, es decir, si el paciente está hidratado, pero tiene diarrea. Entre ellas está el aumentar líquidos y ofrecer suero oral. También continuar con la alimentación habitual y reconocer los signos de deshidratación y otros de alarma en caso de presentarlos. El plan B, que es el tratamiento ya para el paciente con deshidratación, entre ellas pues está primeramente el cálculo de pérdidas previas, entre ellas el pérdida de peso, el gasto fecal. Además de eso, también se inicia el tratamiento con vida suero oral de 100 mililitros por kilogramo cada 4 horas y se administra fraccionado cada 30 minutos. Como tal, el cual está dirigido a niños, ¿no? Entonces se administra de esa manera, con taza y cucharadita, y se modifican las dosis y plan según la respuesta. Esos son los planes generales de deshidratación. A ver, ya cambió. Es que no había cambiado. Sígale. En casos de pacientes con deshidratación severa, pues, ¿qué sucede? En este caso se administran líquidos vía intravenosa. Si no existe la posibilidad de, si existe la posibilidad de administrarlos inmediatamente, pues se comienza y se administra a su vez el suero de vida oral mientras se consigue iniciar el intravenoso, ¿no? Y se administra solución de Hartmann o solución salina isotónica al 0.9%. Además de eso, se evalúa al paciente continuamente y si no hay mejoría, se aumenta la velocidad de infusión. Cuando puede beber, se pasa exclusivamente al suero de vida oral en dosis de 25 mililitros. Mientras sigue de manera intravenosa, al completar el intravenoso, se evalúa al paciente para seleccionar el plan A o el plan B y retirar, pues como tal, la Venoclist o repetir el plan C. Eso es en caso de que se pueda administrar de manera inmediatamente. Si no se puede administrar, se pasa por un periodo de transición hasta el administrar una sonda nasogástrica. Entre ese periodo se puede referir a un lugar cercano, menos de 30 minutos, en el que se prepara el suero de vida oral y se enseña cómo darlo con jeringa en el camino. Una vez que ya se puede
proporcionar la sonda nasogástrica, se comienza con el suero de vida oral de 20 a 30 miligramos por kilogramo por hora durante 4 horas hasta 120 mililitros por kilogramo. Y se evalúa al paciente cada hora. ¿Mande? Cuando termine no le cambie, por favor. Sí. Se evalúa al paciente cada hora. Si vomita o tiene distensión abdominal, se modifica la dosificación a 520 mililitros por kilogramo por hora. Y si no mejora en 2 horas, se remite para tratamiento intravenoso. Después de 4 horas se evalúa al paciente y se selecciona ya sea el plan A, B o C. Ay. A ver, vamos a ver entonces las bases de la hidratación oral. En la diapositiva anterior nos dijo que Diana, que el paciente, el diagnóstico de hidratación del paciente se clasificaba en 3. ¿Sí? Paciente no deshidratado, deshidratado sin choque y chocado. Entonces, con base a esos 3 diagnósticos, también tenemos 3 opciones de tratamiento. Ahí está, ¿no? Bien hidratado, deshidratado sin choque y con choque. Para el paciente que está bien hidratado, el plan de hidratación oral es el plan A de tratamiento. ¿Sí? Plan A. El paciente que tiene diarrea y no tiene por lo menos 2 datos de deshidratación, suponemos que ya perdió líquidos, pero esos líquidos que ha perdido son pues menos del 5%, mucho menos del 5%. Y por eso no estamos viendo ningún dato de deshidratación. Eso no quiere decir que no haya perdido líquidos. Entonces lo que hacemos es que le damos un plan para que no pierda más líquidos y no se pase a la otra fase de la deshidratación. Ahí tienen el plan A, ya nos lo dijo Diana, que es seguir con su dieta, aumentarle los líquidos y darle adicionalmente una cantidad por cada evacuación debida a suero oral. Ese sería el plan A. Cuando el paciente está deshidratado sin choque, ¿sí? Asumimos que el paciente, eso ya es una deshidratación que puede ser de primer grado o de segundo grado. O sea que ya perdió entre el 3% y el 9% de su peso. ¿Cuánto es? Pues no lo sabemos, ¿no? No importa mucho, porque nos vamos al plan B. Y el plan B asume que el paciente ya perdió por cada kilo 700 gramos. Y le vamos a dar, 70 gramos. Y le vamos a dar 70 mililitros de suero. No 700, 70. 70 mililitros de suero para reponer todo lo que ya perdió en forma aguda y regresarlo a su estado anterior. Por eso le damos ese volumen de suero. Porque asumimos que ya perdió entre el 3%, ¿sí? y el 9% de su peso. Entonces estimamos reponérselo en 2 horas. Y cuando el paciente ya perdió 10% o más de su peso, está en choque. Y por eso, pásese a la otra, por favor, Saraí. Por eso, la otra es el diagrama de flujo. En la que sigue, Saraí, por favor. ¿Dónde está el diagrama de flujo? Allá. Por eso, en el caso de estar deshidratado con choque, vean ustedes que la reposición es de, ¿cuánto le estamos poniendo ya? 100 mililitros por kilo de peso. O sea, por lo menos el 10% de su peso corporal. Pero además, dice primera hora, segunda hora, tercera hora. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. Entonces le estamos devolviendo el peso que ya perdió, asumiendo que ya perdió 10% más. Entonces, esas son las bases de por qué calculamos como calculamos. Esa es la razón científica de por qué calculamos cuando está sin deshidratación, solo aumentamos los líquidos, con deshidratación sin choque, 70 mililitros por kilo para 2 horas, y luego chocado le ponemos prácticamente la primera hora, le ponemos sus 100 mililitros. Hay varios esquemas, ¿sí?
de cómo rehidratar endovenoso, pero aquí por lo menos la mitad de las pérdidas se las ponemos la primera hora, ¿no? Pregunta, si yo no tuviera Vidasuero oral, Eduardo, ¿cómo lo preparo? Supongamos que estoy en Las Coloradas a las 11 de la noche, donde la única tienda donde venden electrolitos está cerrada y en la clínica no hay médico ese día. ¿Cómo preparamos el Vidasuero oral? Eduardo. ¿Me escucho? Sí, ¿te gusta cocinar, Eduardo? La verdad es que no. Pero creo que es como con agua hervida. ¿Cuánto? O sea, ¿cuántos litros? Claro, porque si Creo que es un litro de agua, ¿no? un litro de agua. Sí, perfecto, un litro de agua hervida. ¿Qué más? Ajá, se va a hervir. La verdad no recuerdo por cuánto tiempo. No sé si como 3 o 5 minutos, algo así. Pon tu 5, 10, lo que tú quieras. O puede ser agua Ajá. de garrafón, agua estéril, agua electropura que ya viene limpia, ¿no? Es Sí. agua hervida, si es agua de la llave, agua electropura de garrafón, la puedes agarrar directamente y con eso usar. Un litro. ¿Qué más le ponemos? Mm, Fíjate que el acordeón lo tienes a la vista, ¿eh? ah, Te estoy preguntando algo que estás viendo. No, ya te lo quitaron. Azúcar, pero no, creo que es. Azúcar, ¿quién lo dijo? Oh, Azúcar. Daniela, Ahí está, ya te pusieron el acordeón, mira. Azúcar. ¿Cuánto de azúcar? 13.5 gramos. ¿Dónde dice ya 3.5 gramos? ¿Dónde está? No? Glucosa. 13. Ahí está, 3 gramos. 13 gramos. ¿Cómo lo medimos? Ese tipo de problemas. ¿Saben quién me lo dijo? ¿Cómo medimos 3 gramos de azúcar en Las Coloradas a las 11:30 de la noche? Nadie aquí es mamá, ¿verdad? Pues tal vez sabiendo cuál es la capacidad de una cucharadita. Exactamente. Una cucharada tiene 5 gramos. Entonces, ¿cuántas le voy a poner? como 2,5 cucharadas. Sí, lo podemos cerrar a 3, no pasa nada. ¿Sí? 2,5 cucharadas o 3, ya, la cerramos a 3. Un litro de agua limpia, que puede ser hervido de garrafón, más 3 cucharadas de agua, más ¿qué más? ¿Qué más lleva? Sal. Sal. Sal de mesa. ¿Cuántos gramos? .5, o sea, media cucharadita, ¿no? No, es más. Fíjate bien. No, pues son 2.6. No, es más. Lee. 3.5. ¿Cuánto es 2.6 más 2.9? 3.5. Oh, son 5.5 más o menos. Fíjense. Cloruro de sodio 2.9, cloruro de potasio 1.5, cloruro de potasio 1.5. Si lo redondeamos, ¿cuánto es? Una cucharada. ¿Sí? Casi 5 gramos. O sea, 4. Casi 5. Entonces ya tenemos el componente. 1 litro de agua, 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de sal. Que no va a quedar exactamente igual, claro, no va a quedar exactamente igual, pero eso le va a salvar la vida al paciente. Le hace falta algo, el citrato. ¿Cómo le ponemos el citrato? En Las Coloradas. Limón. Con limón. Así como cuando estamos preparando un mojito.
un chorrito de limón. Apréndanlo. 1 litro de agua, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de sal y un chorrito de limón, y ya tienen su vida suero oral en su casa. ¿Sí? Y eso funciona excelentemente bien, les salva la vida al paciente. Entonces esa receta, anótensela ahí en su acordeón porque les va a servir. Les va a servir cuando estén en una situación como la que les estoy conversando, porque algunos de ustedes en su momento va a pasar por ese trago amargo de estar ahí en su servicio social, solito y su alma, en un lugar donde no se pueden mover en la noche y donde ustedes son la única boya en el centro del mar. Tienen que aprender. Muy bien, sigamos entonces. Ok, como segundo punto, además de la terapia de hidratación, está la no interrupción de la habitual alimentación del paciente. En diarreas no se requiere de ayuno, se sugiere fraccionar la dieta en pequeñas cantidades varias veces al día, evitar alimentos con lactosa, los lácteos, leche, queso, crema o cafeína. En niños específicamente eso es un poco más complicado, pero se debe estimular a que coman todo lo que quieran. Es mejor dar comidas en poca cantidad y con mayor frecuencia. Esto es con respecto a la alimentación. El uso de antimicrobianos. Bueno, en el síndrome diarreico, los agentes bacterianos no requieren tratamiento antimicrobiano. El uso injustificado de antibióticos es un factor de riesgo para la evolución de la diarrea aguda a diarrea persistente. Sin embargo, en la guía de práctica clínica que encontré, mencionaban que si se sabe el agente causal identificado, sí se puede utilizar el tratamiento farmacológico, ¿no? Entre los principales que voy a mencionar está la salmonela en las especies no TT, la E. coli y la Yersinia también, Pero ¿no? fíjese, Daniela, que eso como que no le tocaba mucho a usted, porque estamos hablando de agentes que causan enteroinvasión. Si se fija, Sí. ese es para el síndrome disentérico. Y le está poniendo ahí agentes infecciosos que causan síndrome disentérico, o por ejemplo en el caso de la salmonela. La salmonela, aunque la diarrea es una parte que puede llamar mucho la atención en el cuadro clínico, cuando veamos tifoidea, vamos a ver que la salmonelosis o la fiebre tifoidea en realidad no es una diarrea, sino es una sepsis. Por eso se da tratamiento. Y el caso de la Escherichia coli se refiere a las enteroinvasivas. El caso de vibrio cólera es la excepción que usted nos dijo. Giardia lamblia habitualmente no da diarrea, habitualmente, pero es algo que ya no es una bacteria, hay que darle tratamiento. Y Salmonella typhi, pues da tifoidea, ¿no? Entonces, fíjense que esto de los antimicrobianos, que está en la guía de práctica clínica, como usted bien dice, está al margen de lo que usted nos está dando ahorita, que es bueno saberlo, y que esto lo debemos retomar cuando veamos síndrome disenteriforme. Lo único que aplicaría en su caso aquí sería para cólera, ¿sí? Para vibrio cólera, porque todos los demás son entidades diferentes, algunas que tienen nombres específicos, como por ejemplo la infección por Clostridium difficile. El paciente se muere, que es toxigénico, pero ahí la toxina causa mucho problema y hay que evitar, hay que quitarle el Clostridium difficile para que deje de producir el daño que está produciendo. Entonces, sí está bien lo que nos dice, estas son las indicaciones, pero aplica, salvo las excepciones que son Clostridium y vibrio, aplica cólera, así es, aplica para el tema que sigue, ¿no? Ok, entonces, bueno, mencionar entonces con respecto a la vibrio, que como tal va a utilizar de fármaco la doxiciclina, que es un bacteriostático inhibidor de la síntesis proteica bacteriana por unión a la subunidad ribosomal. Como tal, la dosis va a ser única en 300 miligramos y tetraciclinas también de 500 miligramos 4 veces al día durante 3 días. Existen otras alternativas como la ciprofloxacino, que es en dosis única. La ciprofloxacino es una fluoroquinolona de acción bactericida,
a través de la inhibición tanto de la topoisomerasa de tipo 2 como de la topoisomerasa de tipo 4 necesarias para la transcripción, replicación, reparación y recombinación del DNA bacteriano. Ok, esto igual se menciona como parte del tratamiento en algunos casos específicos. Están los agentes antidiarreicos que únicamente se utilicen cuando no exista fiebre ni disentería. Como tal, los agentes antidiarreicos disminuyen la motilidad intestinal y pueden ser considerados para pacientes adultos. Sí, básicamente es eso. Les puse la tablita. Sí, estos son los principales. Déjeme ahí, Diana. Ahí es muy importante. Ahí nos puso en negrita que no exista ni fiebre ni disentería. O sea, que no tenga síndrome disenteriforme, ¿no? Pero hay otra cosa que tiene que poner en negrita, Diana, ¿sí? Adulto. Ah, ok. En los niños está contraindicado utilizar antidiarreicos que modifiquen el peristaltismo intestinal, porque la dosis terapéutica de la dosis tóxica está muy pegadita. Entonces, de repente, en lugar de ayudarles, los perjudicamos. Entonces, en los niños no se usan medicamentos que modifiquen el peristaltismo. Entonces, ahí también vamos a poner en negrito que eso es para los adultos. Okay. Con diarreas sin factores de riesgo. O sea, que no tengan fiebre elevada, que no tengan moco ni sangre. ¿Está? Y los agentes antieméticos, pues también los usamos en niños, pero la verdad es que no funcionan, ¿eh? Los antieméticos no tienen dónde funcionar en el niño. Ya sé que en nuestra desesperación los usamos. Pero en los niños pequeñitos, sobre todo en el menor de 1 año, no funcionan, no hay que usarlos. Tal vez en el niño grandecito, en el escolar, pues tal vez ya sea como en el adulto y puedan funcionar. Pero en el niño muy pequeño, en el menor de 5 años y habitualmente en el menor de 1 año de edad, no funciona. Y el tratamiento de los vómitos es dieta fraccionada o un ayuno a corto plazo. O sea, cortito, un ayuno cortito más que a corto plazo. Sígale, Diana. Ok, bueno, los agentes antidiarreicos que se mencionaban en la guía es el loperamida y el subsacilato de bismuto. En cuanto a la loperamida, pues actúa en la motilidad, disminuyendo el tránsito intestinal y tiene efectos adversos como constipación, distensión abdominal y efectos a nivel del sistema nervioso central. Y está contraindicado, en niños y adultos mayores. En cuanto al subsacilato de bismuto, este va a estimular la absorción de fluidos y electrolitos a través de la pared intestinal y también cuando es hidrolizado a ácido salicílico, inhibe la síntesis de prostaglandinas responsables de la inflamación intestinal. Yo había leído, doctor, no sé si estoy bien, había leído que el subsacilato de bismuto sí se puede administrar a niños. Mire, se puede administrar lo que uno quiera, pero no se debe. No se debe. En los niños el tratamiento es dietético y electrolítico. Si estamos hablando de niños de escolares, bueno, estamos brincando en donde hay una frontera muy pegada con el adulto, ¿sí? Y salvo ciertas situaciones como por ejemplo cólera, ¿sí? Que es una excepción, pues en un niño grandecito lo podemos utilizar. Pero en términos generales, quítese de su cabeza que en niños se deben usar antidiarreicos de este tipo. Tradicionalmente lo que usábamos en los niños es caolina y pectina. ¿Sí? Mi abuelita usaba atole con galletas de soda, ¿sí? Que es lo mismo que la caolina y pectina. Digo, no es lo mismo, se parece más. Se forma un engrudo ahí abajo. Pero en los niños pequeños sobre todo, el darle esas cosas pueden hacer que se forme una pasta ya que luego no puedan mover y entonces los llevamos a otro lado, ¿no? O puede ser que, entre comillas, aparentemente les quitemos la diarrea, ¿sí? Porque ya no evacúan, pero luego empiezan a tener distensión abdominal. Entonces, no, en los niños, quítense de la cabeza el usar antidiarreicos.
Si estamos hablando de un escolar o un adolescente, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero vean que la guía de práctica clínica dice en niños menores de 5 años, porque la diarrea en términos generales es más común a esa edad y además es más seria a esa edad que en otras edades. El adulto con diarrea generalmente ni va a consultar, la pasa en casa, solito aumenta su líquido. Cuando siente sed va y toma y no pasa nada con él, salvo excepciones como por ejemplo que le dé cólera, ¿no? Entonces aquí la guía básicamente es para niños y en niños no, olvídenlo, bórrenlo de allá. Dieta y electrolitos orales y el tratamiento sintomático para la fiebre. Nada más. Sígale. Ok. Bueno, y de los agentes antieméticos, como comentó el doctor, podrían tener un beneficio en los niños con vómito, pero estamos hablando de niños a nivel escolar, ¿no? Entre el que se recomendaba en el libro está el ondansetron, que es por vía oral en dosis única en niños con deshidratación leve o moderada y disminuye el vómito persistente, reduce las hospitalizaciones y los requerimientos de líquidos intravenosos. Esa es su principal función, ¿no? Que puede reducir las hospitalizaciones y los posibles gastos. Ahí sí, ahí no hay problema. Ok, bueno, este es un diagrama completo de lo que mencionaba la guía de práctica clínica con respecto al tratamiento de la diarrea aguda. Entonces, la diarrea, pues como se había mencionado, tiene diversas causas etiológicas. Entonces, se va a enfocar en los cuadritos a los extremos de la bacteriana y la viral. Entonces, para el tratamiento de la diarrea aguda, la evaluación inicial va a ser ya sea el inicio, la duración, la gravedad, el grado de deshidratación, los signos vitales ortostáticos y el examen físico inicial. Posteriormente a que se haya evaluado como diarrea, se trata la deshidratación en cualquier caso, ¿no? La terapia de rehidratación es preferible, la rehidratación oral, perdón, es preferible, y aunque la rehidratación intravenosa puede usarse para la deshidratación severa o si la vía oral no es factible. Posteriormente está evaluar el historial y los factores de riesgo y considerando ya sea en causas infecciosas o no infecciosas o por toxinas en intoxicación alimentaria, ¿no? En causas infecciosas, específicamente bacteriana, se dice que es probable cuando no encaja en otras categorías y requiere trabajo adicional o tratamiento. En el caso de la causa viral, se encuentran las heces no sanguinolientas, acuosas, enfermedad leve, afebril, y no se necesitan estudios. El tratamiento de apoyo puede ofrecer loperamida, simeticona para disminuir la duración de los síntomas. Se conlleva con un seguimiento para confirmar la resolución. La parte de acá es la continuación del cuadrito en el que en la causa bacteriana se menciona que se debe realizar un análisis en cada una de las siguientes situaciones. Cuando la diarrea es adquirida en la comunidad o diarrea del viajero, especialmente si se acompaña de fiebre o sangre significativa, esto pues, de nuevo aplicaría el síndrome disentérico. Y el cultivo prueba de Salmonella, Shigella, Campylobacter, entre otras bacterias, ¿no? Que tienen carácter enterohemorrágico. En cuanto a la etiología viral, si el paciente está inmunocomprometido, especialmente aquellos con VIH, se agregan pruebas como microsporida, complejo de Mycobacterium avium intracelulares y citomegalovirus. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se considera la terapia antimicrobiana para patógenos específicos de ser necesaria, y si el diagnóstico sigue sin estar claro, se considera una prueba adicional para patógenos específicos orientados por la historia clínica y los factores de riesgo. En los pacientes con la difícil, no me acuerdo del nombre de la bacteria, se suspende el uso de antimicrobianos si es posible. Es de manera irrelevante en este caso de el síndrome diarreico, ¿no? Se notifica de manera inmediata todo caso sospechoso de cólera e infección por Cryptosporidium, Claria, Salmonella, Shigella y E. coli productora de
de toxina Shigapara en vigilancia epidemiológica. Este es como tal el cuadro que incluía la guía de práctica clínica, a su vez del enfoque de la terapia empírica y el manejo dirigido por diagnóstico del paciente con diarrea aguda. Aquí se puede ver ya de manera más simplificada en cuanto a la diarrea infecciosa, que se le considera más de 3 evacuaciones con heces no formadas en 24 horas más un síndrome entérico. ¿Qué es lo que se va a hacer con respecto a la diarrea? Pues es la terapia de hidratación con fluidos orales para todos los casos, a través de líquidos y sal, o alimentos, sopas, caldos, galletas saladas, alimentos hervidos y horneados. Si la diarrea es acuosa, que es lo que nos corresponde, si se considera una enfermedad leve, se va con la terapia de hidratación solo, únicamente, y se puede usar loperamida inicialmente para controlar las heces. En la enfermedad de moderada a grave, en la asociada a viajes, se utiliza un tratamiento antibiótico, y la no asociada a viajes, dependiendo si tiene fiebre o no, se considera, si no tiene fiebre, pues se considera el tratamiento con los antidiarreicos, entre ellos la loperamida, y si sí tiene fiebre, dependiendo de la duración de la fiebre, se puede considerar la loperamida o se puede considerar evaluación microbiológica con otras causas etiológicas, ¿no? Entre el antibiótico que menciona de la enfermedad de moderada grave, asociada a viajes, está el uso de antibióticos. Entre estos son los que mencionaban específicamente la guía de práctica clínica. De aquí lo que se puede mencionar estrictamente creo que sería, pues básicamente las excepciones te mencionan sobre la E. coli, que cuando es resistente, la Escherichia coli enterotoxigénica, que es una causa de las primeras causas bacterianas del síndrome diarreico, el uso de acitromicina, ya sea 1000 miligramos por vía oral o 500 miligramos por vía oral, en una dosis única o por 3 días, ¿no? Eso es con respecto a lo que menciona el uso de antibióticos en la guía de práctica clínica. Sí, allá abajito del cuadro tienen en negrito, ¿sí?, las indicaciones de quiénes usar antibióticos. Es muy similar a la tabla que nos puso antes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que cambia aquí pues es el antibiótico de elección, pero acuérdense que el antibiótico no es uno, puede cambiar de acuerdo a ciertas situaciones, a cierto contexto epidemiológico, a cierto lugar del mundo, a cierto país, pero es muy similar. Vean ustedes, está en negrito aquí las indicaciones de quiénes usar antibióticos, que es lo que corresponde a la clase que sigue. Así que ya le está ahorrando a su compañero casi el 20% de la clase que sigue, que lo va a tener que repetir. Sígale, Diana. Ok, bueno, y ahora sí pasamos con las medidas de prevención. Las medidas de prevención son muy importantes, y en la tablita que podemos observar del CUMAT se menciona específicamente a partir del programa de prevención cómo es que hubo una disminución en los casos de diarrea. Como tal, se consideran 2 tipos de prevención: la prevención para la interrupción de los mecanismos de transmisión de la enfermedad y la prevención para el incremento de resistencia del huésped a la infección. En cuanto a la interrupción de los mecanismos de transmisión, se puede utilizar entre las técnicas de prevención podría ser el uso de agua potable en suficiente cantidad, la eliminación adecuada de excretas y el lavado de manos, el correcto lavado de manos. Con respecto a la eliminación adecuada de excretas, el libro mencionaba que las mamás, al ser consideradas las heces de bebé como de cierta manera menos infectosas, no sé cómo explicarlo, las mamás de por sí no utilizan un buen manejo como tal de las heces de los bebés, o al menos eso se asume, y es por eso que la eliminación adecuada de excretas podría disminuir el caso de incremento de diarreas. Y entre las estrategias de prevención para el incremento de resistencia del huésped a la infección,
puede ser la promoción de la lactancia materna. La lactancia materna tiene un efecto protector al niño y disminuye en un gran porcentaje las diarreas en lactantes. También está la vacunación específicamente contra el sarampión y el rotavirus, ¿no? Como se vio en el apartado de epidemiología, la vacunación tiene un marcado efecto sobre la disminución de casos por diarrea. Ok, y pues para concluir, el pronóstico. El pronóstico como tal va a depender de la edad del paciente, de su estado nutricional, de la gravedad del cuadro, terapéutica previa, diagnóstico oportuno y de la existencia de posibles complicaciones. La letalidad más alta va a ser en recién nacidos y lactantes pequeños, en desnutridos graves, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con tratamientos inadecuados y en casos con complicaciones, ¿no? Los neonatos con peso muy bajo para la edad tienen un riesgo de mortalidad 100 veces mayor que los niños de peso bajo o apropiado para la edad. Y entre 1 a 2% de las diarreas agudas evolucionan a diarrea persistente. No teniendo en cuenta esto, pues en poblaciones con prevalencias altas de desnutrición, este porcentaje puede llegar hasta el 10%. Y en estos casos, la letalidad puede variar entre 2% y el 30%, dependiendo del grado de desnutrición del paciente y de la necesidad de alimentación parenteral. Y listo, eso concluye la exposición. Vamos a ver. Saraí. ¿Está por ahí, Saraí? Sí, doctor. ¿Qué quedó pendiente de responder, Saraí? No me diga que ya se me olvidó, ¿eh? No recuerdo, lo último que me preguntó fue, estábamos hablando de las análisis de orina. Y le pregunté qué otra cosa podríamos utilizar para el diagnóstico de diarrea o sus complicaciones. Voy a compartir mi pantalla. Y entre Maestro, ¿sí? tengo una duda. ¿Por qué para este tipo de situaciones ¿cómo se llama? Ajá, se recomienda trimetoprim con sulfametaxal? O sea, lo comento porque en que hice mi investigación veo que igual mencionan que prácticamente es de uso casi exclusivo de infecciones urinarias. A ver, pero no estamos bien infección urinaria. No, por eso. Pero veo que ajá, lo utilizan como tratamiento. De hecho, creo que en una de las diapositivas que puso la compañera, ahí decía, por ejemplo, para Shigella, trimetoprim. Fíjense que el trimetoprim sulfamethoxazol es un medicamento que tiene efectos sobre muchas cosas. ¿Sí? Cuando vimos neumocistosis, también vimos que servía para la neumocistosis. ¿Sí? También nos puede servir como tratamiento para los alérgicos a la penicilina y faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, lo que estamos haciendo es seleccionando antibióticos que tienen efecto contra lo que pensamos que tiene de etiología el paciente. Entonces, en el caso de Shigella, pues hay cepas de Shigella que son sensibles a trimetoprim y lo podemos usar. Pero generalmente usamos o ampicilina o usamos una cefalosporina de tercera generación. O sea, no hay un solo medicamento, o quinolonas. Entonces, el trimetoprim lo podemos ver en muchos lugares como tratamiento o de primera o de segunda elección. Por ejemplo, en el caso de infección de vías urinarias, tú me dijiste, es que en infección de vías urinarias es un tratamiento al que siempre recurrimos, porque la causa más frecuente de infección de vías urinarias es Escherichia coli uropatógena. O sea, igual Escherichia coli. Entonces, es un medicamento que tiene efecto contra enterobacterias, que tiene efecto contra algunos cocos gram positivos, como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y por eso siempre está contemplado en alguna parte del arsenal terapéutico. Es un medicamento de primera línea de uso, como lo es la penicilina, como lo es la amoxicilina y como es la dicloxacilina. Por eso lo vemos en varios lugares. No es que sea específico de algo.
¿Sí está claro? Sí, sí, sí. Y cuando vimos neumocistosis, ahí sí que es específico para neumocistosis, porque lo usábamos a dosis altas, como de primera elección. ¿De acuerdo? Entonces no se casen con uno solo, por eso pusieron una tabla. Y hay cosas que son de primera elección, de segunda elección, y hay cosas que usamos de manera genérica. Pensamos que podía tener X, Y o Z. ¿Qué le pega a X, Y o Z? Pues este. El trimestoprim es un medicamento que está al alcance de todos, es barato, hay presentación oral y hay presentación parenteral, y lo consigues en la tiendita de la esquina. Y además la gente lo conoce, por eso se usa mucho. Para algunos casos, por ejemplo, ya no lo usamos tanto. En algunos lugares se ha demostrado que la resistencia de Escherichia coli uropatógena a trimestoprim es muy alta, entonces ya preferimos usar otras cosas. Cuando veamos infección de vías urinarias, ahí lo vamos a volver a tocar. Diana nos habló de la neumatosis intestinal y seguramente si les pregunto qué es la neumatosis intestinal o cómo se ve, pues no me lo podrían decir, por eso aquí están las radiografías. Y Saraí me refería a que otros estudios que nos pueden ser de utilidad sería la radiografía de abdomen. Claro, también nos podría servir una tomografía. Pero la radiografía de abdomen es un recurso de primera línea que nos puede servir, sobre todo cuando estamos buscando complicaciones. Entonces, lo que les tengo puesto aquí arriba, aquí a la derecha, en grandote, ¿sí? Es una placa donde vemos, aquí señalado con una flecha, espero que lo alcancen a ver, hay como una culebrita, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ahí donde está mi cursor, como una imagen negra que es una culebrita, que es una capa de aire dentro de la pared del intestino. Esa es una neumatosis intestinal. ¿Por qué es importante el diagnóstico de esto? Porque ya sabemos que esto es un factor que puede propiciar que aquí se infarte y se perfore. Y tenemos que estar pendientes. La placa tiene otras cosas que llaman la atención. Si se dan cuenta, tiene muchas bolitas oscuras, que son datos de diarrea. Así vemos un paciente que tiene diarrea, tiene gas y líquido. Voy a poner otro aquí. Este, por ejemplo, miren. Aquí probablemente ya tenga hasta datos de hilio metabólico porque se empieza a distender. Y vemos cómo las burbujas de aire que están dentro del intestino, ¿sí? Ya empezaron a llenarlo. Y de hecho, este paciente que ya tiene datos de hilio, si se dan cuenta, ya tiene una sonda, que es parte del tratamiento. Aquí vemos una línea, ¿veanla? Una línea blanca, que acaba en el estómago. Y esto es algo que hacemos para descomprimir en la medida de lo posible este aire que se va acumulando en el intestino, tratando de evitar que no tenga un infarto intestinal por la distensión. El intestino se distiende, ¿sí? Se apachurran los vasos sanguíneos y eso causa una isquemia y luego puede causar un infarto y luego una perforación. Entonces aquí estamos viendo en esta radiografía la imagen de un hilio metabólico, porque todo está distendido y el aire llega hasta el hueco pélvico. Les voy a poner esta otra, ¿sí? Esta otra, por ejemplo, donde aquí podría sugerir un hilio mecánico, porque vemos la distensión arriba y abajo no le vemos aire, ¿no? Probablemente algo esté interrumpiendo aquí la circulación de aquí a lo que está aquí. Digo, es una imagen sugestiva, no estoy diciendo que lo sea, ¿no? Pero aunque aquí la placa la tienen puesto para mostrar otra vez la imagen de neumatosis intestinal, pues aquí les estoy mencionando otras cosas que podemos ver en la placa. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una tomografía, que no es un recurso en el que usemos cotidianamente, donde vemos el láser intestinal, y aquí sí se ve con mejor definición. Esa es la pared del haz intestinal y vean cómo dentro de la pared del haz intestinal están estas burbujas de aire. Es lo que vimos en la radiografía anterior.
la imagen en doble riel. ¿Por qué es en doble riel? Porque aquí está una riel blanca, la otra riel blanca y en medio la imagen negra. Imagen en doble riel, que es la imagen radiológica de una neumatosis intestinal. ¿Qué ven ustedes acá? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién es el valiente? A ver, Mari Carmen. Mari Carmen. Doctor, creo que a Mari Carmen le está fallando el internet. Sí, no está Mari Carmen. Vamos a ver a quién le vamos a... ¿Quién no le hemos preguntado nunca? Bueno, a María Isabel Nelson. No, no es que no te haya preguntado, siempre te pregunto, Nelson, porque ya agarré a algunos, caen mis ojos allá. Nelson, ¿qué te llama la atención en esa placa que está en grande? Pues yo veo los pulmones. Sí es de los pulmones, pero fíjate que esa placa no se tomó para ver los pulmones, porque Sí, aunque es una placa poco penetrada y por eso se ve poco el pulmón se ve muy opaco, porque es una placa poco penetrada. O sea, los rayos que le metieron a esa placa no fueron lo suficientemente fuertes. Y por eso vemos todo muy blanco. Por eso los pulmones los vemos como si estuviesen enfermos. Pero en realidad, esos pulmones, Nelson, no están enfermos. Esta placa no fue tomada para ver los pulmones. Hay una flecha allá, Nelson. a lo mejor porque hubo un derrame de los intestinos. A ver, ¿alguien le ayuda a Nelson antes de que tenemos que practicar esto? Ya sé que ustedes no tienen radiología, por eso lo tenemos que practicar. A ver, alguien que no sea Nelson. Bueno, se los voy a decir. Pues parece aire, ¿no? O sea, en el A ver, intestino. Aaron. ¿Qué tiene? Ajá. Pues ahí, pues es como está radiolúcido, pues supongo que es aire, ¿no? Entonces, supongo. Exactamente. Más bien. ¿Qué debe haber ahí normalmente, Aaron? Pues así como está, pareciera que el diafragma está elevado, ¿no? Una de las cúpulas. Está caliente, 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 caliente. Puede ser que El haya. hígado debe estar allá. ¿Y el hígado de qué color se debe ver? Pues así, opaco. Blanco, blanco. Pues podríamos decir que este es el hígado, Aaron, mira. ¿Sí? Este es el hígado. Y esta curva que estamos viendo aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene forma de curva y que se puede pintar de blanco? ¿El intestino? No. El diafragma, ¿no? El diafragma. Diafragma. Este es el hemidiafragma del lado derecho. ¿Por qué lo vemos muy bien? Porque fíjense que entre el hígado y el diafragma está este triangulito negro. ¿Qué es lo que se pinta de negro? Claro, El aire. el aire. Esta es una placa de perforación intestinal. El aire está fuera del intestino y está disecando el espacio que hay entre el hígado y el diafragma. Entonces tenemos aire donde no lo debería haber. Pero además ese aire, vean, no tiene forma de nada, no tiene forma de intestino. Si yo me voy a las otras radiografías, miren aquí, el aire está contenido dentro del intestino y tiene la forma del intestino de un tubo, miren. Tiene forma de tubo. Tiene forma de chorizo cuando el corte es longitudinal. Cuando el corte es transversal, tiene forma de tubo. Vemos la pared y en algunos casos vemos los niveles hidroaéreos, ¿no? Que se forman entre el líquido y el aire. Pero cuando nos vemos aquí, en esta placa, vemos que aquí ya no hay forma de intestino. ¿Sí? Es una placa
que se tomó para ver precisamente esta área. Y que si la volteáramos parecería el estómago, ¿no? Pareciera que el estómago está de ese lado. Pero no, es una burbuja de aire que está fuera del intestino porque el intestino ya se perforó. Vamos a ver si encontramos otras. Perforación intestinal. Miren, aquí está otra. Aquí hay más aire, miren. También está en el diafragma, el hígado, y aquí está más grande la burbuja. Aquí está el estómago. Vamos a ver si hay otra. Una que sea muy aparente y que no sean las tomografías. Bueno, aquí está otra, miren. Bueno, creo que con esto es suficiente. Muy bien, jóvenes, estamos sobre el tiempo. Vamos a ver para la siguiente clase. Lo siguiente sigue de diarreas. Amibiasis intestinal y absceso hepático. Estas tres. ¿De acuerdo? Para el lunes. Sí, doctor. Por bacterias, que ya nos dijeron bastante, ya nos adelantaron. Amibiasis intestinal, que tiene mucho que ver con el síndrome diarreico disenteriforme. Además es una disentería especial y una complicación de la amibiasis intestinal. Estas tres veríamos el lunes. Bien, estamos sobre el tiempo. Vámonos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente, Hasta doctor. luego. Gracias.